Oliver Gonzalo Scott, muchísimas gracias, bienvenido a MFC Science. ¿Crees que el fútbol actual está llegando a un límite fisiológico por la congestión de partidos? Bueno, no creo que esté llegando a un límite fisiológico, simplemente que al final el negocio del fútbol consiste en competir cada 3-4 días y la realidad es que en muchas ocasiones el jugador no llega a estar totalmente adaptado a las necesidades que requiere competir cada 3-4 días, y aquí es donde puede surgir un poco el problema de por qué se mantienen todavía el número, la incidencia lesional de lo que podíamos encontrar hace 10-15 años cuando no había tal congestión de partidos. Pues predominantemente es porque estamos en un contexto de supervivencia, sería un poco darwinismo puro y duro, donde tenemos que tratar de adaptar al jugador para que sea capaz de poder competir al nivel que está requiriendo actualmente la competición. ¿Qué diferencias encuentras entre preparar físicamente para competir y preparar físicamente para sobrevivir a una temporada? Aquí, como te decía, la supervivencia un poco muchas veces del futbolista, en gran parte o en muchas ocasiones, viene predeterminada porque no hay una buena preparación para lo que realmente se necesita. Aquí aparecen distintas variables que creo que son fundamentales. La primera es, sobre todo, entender el contexto del jugador, cuál es su biomecánica, cómo compensa a los diferentes desequilibrios que produce la propia competición, y luego hay otras dos variables que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta, que son, por un lado, la posición de juego y, por otro lado, el rol de ese jugador dentro del contexto táctico que propone el entrenador. ¿Por qué? Porque aquí surge un problema en muchas ocasiones, que hay un jugador que está totalmente preparado para competir, por ejemplo, como lateral izquierdo, se lesiona por diferentes razones y aquí aparece el otro lateral izquierdo. ¿Qué ocurre? Que las demandas o el desarrollo específico de las adaptaciones del fútbol solo se consigue compitiendo. ¿Qué ocurre? Que aparece el jugador que no ha estado jugando absolutamente nada, empieza a jugar miércoles, domingo, se lesiona y es donde aparece en escena otro jugador que quizá pueda ser un central o un extremo reconvertido que tiene que jugar de lateral. Y es donde entramos en la espiral donde, en lugar de preparar físicamente, estamos sobreviviendo físicamente. ¿Qué métricas consideras realmente útiles y cuáles están sobrevaloradas dentro del GPS? Mira, esto creo que es una pregunta muy interesante porque la tecnología ha avanzado tanto en los últimos 10 años, te diría 15, pero en los últimos 10 explícitamente yo creo que ha sido la década de un avance tecnológico con la inteligencia artificial, y el problema del GPS en muchas ocasiones, y esto pasa en muchos lugares, es cómo gestionamos el dato. Entonces, hay métricas fundamentales que ya se han visto que están relacionadas con las acciones de alta velocidad. Claro, aquí viene lo que es determinante, porque normalmente las distintas compañías de GPS lo que suelen utilizar son métricas en valores absolutos, es decir, 21-24 km por hora. El problema surge cuando nos encontramos con jugadores que su velocidad pico es 30 km por hora y en otros jugadores 36 km por hora. Y aquí es donde realmente tenemos que tratar de individualizar los umbrales para establecer las demandas de alta velocidad que se están produciendo dentro de lo que sería un jugador u otro. Y os pongo un ejemplo muy rápido. Pasar del 90 al 95% de tu velocidad pico en un sprint incrementa en torno a un 40% la demanda mecánica en los isquiosurales. Por lo tanto, vemos que utilizar umbrales absolutos quizá no sea lo más adecuado y deberíamos irnos hacia los individuales. ¿Aquellas que no se deberían utilizar? Bueno, yo creo que es más cambiar el paradigma sobre cómo se analizan tanto esas acciones de alta intensidad o alta velocidad como las aceleraciones y aceleraciones en base al movimiento, no empezar desde cero, porque eso es algo que no se está teniendo en cuenta, y por otro lado también tener en cuenta los umbrales relacionados con las máximas aceleraciones, porque actualmente se utilizan de la misma forma que la alta velocidad, umbrales absolutos de 3 metros por segundo al cuadrado o menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué indicadores te alertan antes de una lesión muscular, aunque el jugador todavía se sienta bien? Mira, esto evidentemente no existe la varita mágica. Aquí creo que, sobre todo, una figura que ha empezado a aparecer en los últimos años, que es el Head of Performance o el jefe de rendimiento dentro de los contextos de los clubes, es un poco el que tiene que tratar de gestionar toda la información que llega desde las diferentes áreas, desde la parte de fisioterapia, preparación física o los Sport Science con todo el aporte de datos. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Aquí sobre todo nos encontramos en una situación en la que nos llega información de que el jugador se encuentra bien. De hecho, en muchas ocasiones
¿Cuántos jugadores dicen, uff, es que me encontraba tan bien físicamente con este pico de velocidad tan explosivo? Y aquí realmente lo importante es el reajuste de tensiones. Nosotros al final somos tensiones, por eso nos podemos mantener de pie y, como he comentado anteriormente, el fútbol empieza a generar ciertos desequilibrios que lo que está provocando es que haya un exceso de tensión en determinadas zonas y lo que tenemos que tratar es de gestionarlo para que el jugador, dentro de su puzzle, el puzzle esté en perfecto estado. Porque si no, y aquí es donde empiezan a aparecer gestiones sobre todo relacionadas con la parte de fisioterapia, trabajo más activo o gestión del control de la carga, junto con el descanso y la nutrición que nos van a permitir poder conocer exactamente en qué momento el jugador se encuentra y más o menos poder establecer si el jugador está en mayor riesgo o en menor riesgo de poder sufrir una lesión. ¿Qué diferencias encuentras entre prevenir lesiones en jugadores jóvenes y en futbolistas veteranos? Bueno, esto, mira, de hecho publicamos hace poco un estudio con una tesis doctoral que dirigía el ya doctor Nuno Ribeiro, un chico portugués de la Universidad Lusófona, donde tratamos de ver cómo, digamos, se interrelacionaba la parte física, la parte del control de la carga y el momento madurativo, el estado madurativo que tenían los niños. Un adulto ya está totalmente formado, ya tiene unas estructuras totalmente desarrolladas y ya se encuentra en un momento en el que los desequilibrios siempre van a aparecer por los mismos lugares. En un niño, el problema que nos vamos a encontrar es que en el momento que pasa de ser niño a adolescente, que es donde hay un incremento considerable sobre todo de su sistema esquelético, hay un incremento de todo lo que son las estructuras a nivel óseo, nos van a producir que el jugador genere un cierto desequilibrio en cuanto a su control motor. Entonces, ahí vamos a tener que tener muy en cuenta esta situación en la que todavía nuestra capacidad a nivel muscular no va a tener, valga la redundancia, el control sobre cómo se mueve ese niño, y ahí va a ser muy importante sobre todo para prevenir lesiones a nivel principalmente ligamentoso y tendinoso. En un futbolista ya adulto, normalmente no encontramos este periodo. Este periodo es muy claro, sobre todo en el momento del pico de crecimiento, que en los niños suele estar de media en torno a los 13 años y medio, 14 años, pero que en el adulto lo que vamos a buscar sobre todo es cuál es su anamnesis, historial previo de lesiones, cuál es su biomecánica actual, es decir, si es un jugador sobre todo que tiene rotada la cadera externamente, si tiene algún tipo de problema, algún tipo de impingement o de pinzamiento femoroacetabular, si se mueve correctamente los tobillos, y con toda esa información vamos a ver sobre todo cuáles son los déficits que presenta, cuál es la interrelación entre ellos y a partir de ahí diseñaremos un programa individual y específico para cada jugador. ¿Cómo trabajas la prevención de pubalgias en contextos de alta densidad competitiva? Mira, la pubalgia es, yo creo, además una patología que actualmente está muy de moda porque ha habido varios jugadores que la han sufrido por desgracia estos años, pero la realidad es que si nosotros atendemos al sistema facial, entra, digamos, lo que es la cadena cruzada anterior. La cadena cruzada anterior, donde tenemos, por ejemplo, pectoral mayor, toda zona a nivel de recto anterior del abdomen y el aductor largo contralateral, es decir, parte izquierda, si soy diestro, golpeo con pierna derecha. ¿Con qué me encuentro aquí? Con qué me encuentro es que las pubalgias, al final, o la osteopatía dinámica de pubis, si utilizamos el concepto correcto, sería que nosotros tenemos que gestionar todas las tensiones que se producen a nivel del pubis. Podemos llegar a tener hasta 23 posibles factores de riesgo que puedan desarrollar una pubalgia. Y el problema de la pubalgia es que en el momento en el que hay algún tipo de irritación, principalmente a nivel nervioso, vamos a estar en una situación en la que cualquier tipo de trabajo puede generar cierta irritación. Entonces aquí lo que hay que atender es encontrar cuál ha sido la causa o las causas, porque normalmente suelen estar interrelacionadas, que han desarrollado la pubalgia, tratar directamente la pubalgia y luego tratar esos factores que la han podido producir. Normalmente las más comunes están relacionadas por un déficit, sobre todo de cocontracción relacionado entre todo lo que es la musculatura a nivel de los retroversores pélvicos, recto anterior del abdomen, oblicuos externos, toda la musculatura profunda, por eso se trabaja mucho, sobre todo a nivel de tema respiratorio, lo que sería diafragma, suelo pélvico, toda la parte de los multífidos, transverso, y luego toda esa relación que existe sobre todo con los diferentes movimientos que se producen en la cadera. Flexo-extensión de cadera, rotación interna, rotación externa y separación y aproximación de la cadera. ¿Cómo gestionas la exposición del tendón rotuliano en jugadores explosivos? Mira, el tendón rotuliano sobre todo se va a ver expuesto, los jugadores explosivos tienen una característica muy común y es que son jugadores que genéticamente tienen una predisposición a tener unos primeros pasos
muy buenos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos un buen control sobre la musculatura compensatoria para tratar de darle estabilidad a esa rodilla y que la tibia no se anteriorice y que en consecuencia no sufra ni el ligamento cruzado anterior ni el tendón rotuliano, tendremos un problema. Aquí surge el problema de muchas veces empezamos a hacer un trabajo de fuerza y un trabajo de fuerza mal diseñado que lo que siga sea o que continúa acentuando lo que sería esa buena genética que tiene el jugador a nivel de explosividad, lo que nos podemos encontrar es con un desequilibrio mayor y en consecuencia que aparezca este tipo de lesiones u otro tipo de lesiones, pero principalmente sobre todo relacionadas con lo que sería la rodilla. ¿Qué rol tiene el sóleo en la prevención global de lesiones musculares? Bueno, yo no sé si tanto a nivel de lesiones musculares, pero por ejemplo sí que a nivel del ligamento cruzado anterior hay que tener en cuenta que el sóleo lo que hace es posteriorizar la tibia y en consecuencia minimizar el posible efecto del mecanismo de lesión que se produce en la lesión del ligamento cruzado anterior. Luego hay que entender también que el sóleo forma parte de todo lo que es el sistema longitudinal profundo, donde está integrada desde la fascia plantar el sóleo, gemelo, el popliteo, isquios, ligamento sacrotuberoso, glúteos, erectores sacrolumbares, paravertebrales, cervicales y terminamos con suboccipitales. Y de esa manera lo que nos vamos a encontrar es que en muchas ocasiones el sóleo sobre todo está limitando lo que es el movimiento del tobillo, del pie y en consecuencia está limitando el movimiento que tiene este sistema longitudinal profundo o toda esa cadena. En consecuencia, si tenemos un exceso de rigidez, esto puede terminar afectando sobre todo a lesiones principalmente, ya no solo a nivel de la rodilla, pero sobre todo a nivel de los isquiosurales, que son las que con mayor incidencia aparecen en el futbolista. ¿Qué patrones compensatorios detectas con más frecuencia tras lesiones largas? Yo no creo que sea tanto después de lesiones largas, o sea, es decir, después de lesiones largas se puede acentuar algo que el futbolista ya, digamos, un poco de serie, por norma suele tener, que es la pierna de golpeo, siempre suele tener esa cadera rotada, eso suele provocar al final que haya una cierta limitación en un movimiento de la cadera. Si nosotros nos vamos a la cabeza del fémur con el acetábulo, digamos que al tener en rotación externa muchas veces la cadera, muchas veces va a tener limitada lo que sería la rotación interna. Entonces, esto es un punto importante con el que nos encontramos. Otra es la anteversión pélvica, es decir, el poco control que se tiene de los retroversores pélvicos. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que lo que hace es acentuar el nivel de tensión en toda la cadena posterior. Es como si nosotros lo que hiciéramos es poner en tensión la cadena posterior y estamos generando el cóctel perfecto para que haya una lesión de los isquiosurales y por eso, sobre todo, y aquí sí que yo creo que es importante matizarlo esto muy bien, es que cuando un jugador vuelve después de mucho tiempo de lesión, como se han acentuado estos posibles patrones motores erróneos, va a estar en un nivel de predisposición más alto para lesionarse. Y aquí es donde hay que tener mucho control porque el futbolista se tiene que volver a adaptar al golpeo, a cambiar de dirección y sobre todo hacerlo en situaciones con incertidumbre y de relación con sus compañeros y sus adversarios. ¿Cómo gestionas el miedo al sprint máximo tras una lesión muscular? Generando confianza. Yo creo que esto es fundamental. El problema muchas veces es que cuando un jugador vuelve, debido un poco a lo que hemos hablado antes de la congestión del calendario, como hay tal demanda competitiva y en muchas ocasiones los jugadores lesionados, el entrenador requiere que estén lo antes posible. ¿Con qué nos encontramos aquí? Que hay una demanda excesiva para que el jugador vuelva y en muchas ocasiones el jugador no ha llegado a esos niveles de velocidad pico, a su 90-95%, que tiene que haber llegado antes de volver a competir. Es decir, que se vuelve a exponer a un jugador en una situación en la que todavía no lo ha vivenciado de forma analítica. Entonces, claro, el jugador ahí digamos que puede tener ciertas dudas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo importante es ir generando paso a paso e ir dando pasos totalmente sólidos cada día de la readaptación para que cuando el jugador vuelva a entrenar y vuelva a competir, se sienta en total confianza para que pueda hacer lo que hacía anteriormente. ¿La inteligencia artificial cambiará realmente la predicción de lesiones o solo mejorará la monitorización? Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar sobre todo a interpretar mejor los posibles algoritmos que utilizamos con la gran cantidad de datos que disponemos actualmente para tener atención sobre algunas variables que nos pueden ayudar a minimizar el riesgo de lesión. Entonces, nos van a ayudar a monitorizar mejor y, en consecuencia, que podamos minimizar el riesgo de lesión. Pero no creo que vaya a, digamos, ser
determinante, sino que va a ayudar. Evidentemente, tendremos más herramientas para tomar decisiones, pero al final no nos olvidemos que los que tomamos realmente decisiones somos los humanos con respecto a qué va a ocurrir y sobre todo atendiendo a un aspecto importante, el contexto. ¿Qué ideas sobre preparación física dabas, por cierto, hace 10 años y ya no compartes? Si os dais cuenta, actualmente todos los clubes de fútbol hacen entrenamiento de fuerza. Entonces, creo que ha cambiado mucho, sobre todo la perspectiva de cómo se entrena la fuerza. Antes veníamos con, digamos, un poco un arraigo muy del culturismo, de toda la evolución que había tenido el trabajo de fuerza en el siglo XX. Entonces, lo que hicimos fue darle cierta continuidad del deporte individual dentro del fútbol. Y ya en los últimos años, con probablemente el que fue la persona referente en el desarrollo del entrenamiento de los deportes de equipo, Paco Seirulo, y luego mi mentor Julio Tous, junto con Gerard Moras, desarrollaron una idea del entrenamiento de fuerza adaptado a lo que requiere el deporte de equipo y en consecuencia el fútbol. Es decir, atender que las acciones se hacen de forma unilateral, que aumenta lo que es, digamos, la demanda, sobre todo excéntrica, cuando estamos frenando, el tipo de acciones que hacemos que nos movemos en 360 grados, es decir, en 5 vectores de fuerza totalmente distintos. Y luego, sobre todo, un aspecto que es importante, es que estamos constantemente peleando con el contrario para ganar la posición o que tenemos que tomar una decisión cuando tenemos que aplicar fuerza. Y todo eso tiene que ser intrínseco al tipo de tareas que proponemos en el gimnasio al futbolista para realmente ayudarle a lo que ocurre en el campo. Si pudieras cambiar una sola cosa en el fútbol moderno para proteger al jugador, ¿qué cambiarías? Bueno, quizá dar un poco más de tiempo entre partidos. Yo creo que eso quizás sea el punto clave. ¿Qué opinas de las instalaciones de Marbella Fall Center? Bueno, pues yo creo que estamos aquí en un entorno fantástico para el desarrollo, sobre todo tanto de los equipos como de los jugadores. Y las instalaciones, bueno, creo que el gimnasio, por ejemplo, que hay no se encuentra en prácticamente ningún lugar del mundo. Creo que de la mano de Iberian, una compañía que es clave dentro del sector a nivel mundial y dentro del fútbol, es fundamental porque el jugador tiene a su disposición todo aquello que necesita para que pueda desarrollar tanto aquellos aspectos relacionados con la preparación física como lo que sería la parte a nivel de prevención de lesiones, y luego los campos, pues evidentemente, dentro del contexto que tenemos aquí en Andalucía, donde el calor evidentemente es un factor externo importante, pero los campos también están cuidados al detalle, cuidados al milímetro, y eso ayuda muchísimo tanto a jugadores como a clubes. Muchísimas gracias, Oliver. A vosotros.